Continuación de la sesión ordinaria de Pleno del Tribunal Constitucional de jueves 19 de diciembre de 2019. Vista de causa, rol 7571. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 40, letra A, de la Ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, artículos 109, letra E, y 159 del Decreto con fuerza de ley ex interior número 2 del año 1968 correspondiente al Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, y artículo 65, letra B, del Reglamento número 8, aprobado por el Decreto Supremo 5.193 del 30 de septiembre de 1958 del Ministerio de Interior. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leyton. Gracias, señora presidenta. A través de estos autos, Afojas 1 acciona de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la normativa recién anunciada, el señor Cristian Mauricio Kunzman Maye, con fecha 7 de octubre recién pasado. En cuanto a la gestión pendiente vinculada con el requerimiento de inaplicabilidad deducido, refiere el actor ser oficial de Carabineros en retiro con 30 años de servicio. En mayo de 2018 comenta que acudió a un local de recreación nocturna en el cual conoció a una mujer que luego lo denunciaría por hechos que, a su juicio, serían constitutivos de delito. A consecuencia de ello, fue llamado a retiro temporal, cesando en su posición como prefecto de la Prefectura de Carabineros de Yanquihue desde el momento en que fue notificado del Decreto Supremo que así lo disponía. Comenta que en paralelo se dispuso el inicio de una indagatoria administrativa para aclarar lo denunciado, lo que concluyó proponiéndose una medida disciplinaria de reprensión en su contra. El oficial general, no obstante ello, y disconforme con la misma, resolvió proponer la medida de separación del servicio. Apelada la proposición y previo a que ésta fuera resuelta, se dispuso se remitieran los antecedentes a la Dirección de Justicia de Carabineros de Chile, que mediante oficio de 5 de noviembre de 2018 dispuso invalidar el dictamen ordenando retrotraer el procedimiento administrativo. Agrega el actor que con posterioridad no volvió a tener noticias del estado de tramitación de su llamado a retiro temporal hasta que en el mes de julio de 2019 fue notificado del contenido del decreto número 27 de 18 de enero del presente año del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que dispuso más bien su ingreso al escalafón de complemento de Carabineros de Chile. Sostiene que de esta forma no se tramitó el decreto de llamado a retiro temporal, afectando sus derechos a participar en igualdad de condiciones respecto de compañeros de filas en la carrera funcionaria, por lo cual presentó un recurso de protección basado en que los motivos para la inclusión corresponderían a, primero, haber sido sancionado con separación del servicio, medida que luego fue notificada por la de reprensión, y segundo, que la solicitud de llamado a retiro temporal, que nunca se tramitó o al menos no tuvo noticias de ello. En virtud de lo expuesto, presenta un conflicto constitucional de cara a la aplicación de la normativa impugnada en los siguientes términos. Señala que las normas que cuestionan posibilitan la discrecionalidad de la alta dirección de la institución sin que se exija la consideración de antecedentes o requisitos previos. La lógica, agrega, permite pensar que el retiro temporal mantiene sus efectos bajo condición de que se disponga en el acto terminal del sumario administrativo. Pero, sin embargo, en los hechos, el sumario termina por disponer una medida no expulsiva, por lo que permitir tal discrecionalidad genera la validación de un exceso arbitrario, de una excesiva arbitrariedad, que también vulnera el principio non bis in idem al existir dos sanciones, reprensión y expulsión. Arguye así infracción a los artículos 6 y 7 de la Constitución, pues si no se supedita su situación administrativa a la que disponga el término de sumario administrativo, se afecta también su dignidad y el derecho a ejercer su legítimo trabajo con las prestaciones que ello implica, atentándose también y en necesaria consecuencia con lo dispuesto en el artículo 19, numerales 2 y 24, por lo que solicita sea acogida la impugnación en todos sus términos. Confiriéndose traslado de fondo a las demás partes de la gestión pendiente ya invocada y a los órganos constitucionales interesados, el Consejo de Defensa del Estado, en representación de Carabineros de Chile, formula traslado a Fojas 51 con fecha 29 de noviembre del presente año, solicitando la total desestimación del requerimiento deducido. Sostiene que se ha requerido respecto de una norma reglamentaria y que, por tanto, no ostenta rango legal, tal como se ha manifestado en la disidencia de la resolución que declaró la admisibilidad del libelo de inaplicabilidad. En segundo término, que se plantea en realidad un conflicto de corte interpretativo sobre los alcances de los preceptos que vienen a cuestionarse, discrepándose en torno a cómo se han aplicado estos preceptos en el caso concreto.
En tercer término, agrega el ente fiscal que en cualquier caso las normas impugnadas no resultan decisivas tampoco para resolver el asunto, en cuanto todas estas guardan relación con el llamado a retiro temporal, que no se tramitó, habiendo sido la decisión adoptada la de llamado a retiro absoluto, y que ha de considerarse la doctrina de sujeción especial reconocida por la jurisprudencia de esta magistratura constitucional al tratarse de funcionarios públicos. En los mismos términos, también señala que resultan inexistentes las infracciones constitucionales denunciadas. No hay así infracción al debido proceso en cuanto el procedimiento administrativo que concluye con llamado a retiro absoluto cuenta con mecanismos recursivos adecuados. En segundo término, que tampoco existe discriminación en la especie respecto del requirente de inaplicabilidad, pues resulta razonable cualquier distinción realizada por la ley como consecuencia de las particulares exigencias que se imponen a la función policial. Y por último, tampoco existe afectación de su derecho de propiedad, pues, pese a ser removido de la institución, conserva derechos a estipendios, por lo que solicita el rechazo íntegro del requerimiento deducido. A fojas 86, con fecha 9 de diciembre del presente año, fueron traídos los autos en relación. Es todo, señora presidenta. Gracias. Señores abogados, ¿tienen observaciones a la relación? Por la requirente, y hasta por 15 minutos, tiene la palabra don Franco Orellana Vergara. Con su venia, señora presidenta, excelentísimos ministros. Por el requerimiento, como bien se señalara, viene ahora a exponer el abogado Franco Orellana Vergara, solicitando desde ya tengan a bien en considerar este requerimiento de declarar inaplicables por ser inconstitucionales las normas que se señalaron, cuáles, vuelvo solamente a señalar, artículo 40 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, artículo 109, letra E del DFL número 2 de 1968, correspondiente al Estatuto del Personal de Carabineros, artículo 65, letra B, número 8, reglamento 8, reglamento de ascensos y nombramiento de ascensos de carabineros, artículo 159 del decreto 412 del Ministerio de Defensa Nacional, que se señalara. Paso primeramente a hacerme cargo de lo que se expuso en el traslado de la Procuraduría Fiscal. Primeramente también señalando algo que se mencionara en el voto disidente al momento de acoger a tramitación este requerimiento. Paso a exponer por qué se solicita también la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de estos artículos de los reglamentos, puesto que es solamente mediante una observación orgánica de las facultades establecidas en las normas legales que se señalaron al principio, junto con lo que se señala en estos reglamentos, que podemos entender la regulación de estas facultades que se le entregan al mando de Carabineros, que están contenidas en normas anteriores a nuestra Constitución. Tal vez en un régimen jurídico anterior al nuestro, en el que se permitía que los actos administrativos no fueran necesariamente motivados. Pero en el particular existe ya la Constitución que nos rige desde el año 1980 y establece normas mínimas, garantías mínimas. Establece un estatuto que debe respetarse por parte de la institucionalidad pública. Establece también estas garantías, derechos fundamentales que están consagrados en el artículo 19, cuáles se buscó la tutela por medio de la acción de protección de garantías constitucionales, rol 75.933 del año en curso, que se está viendo en la Ilustrísima Corte de Apelaciones. ¿Y por qué? Mi representado, el señor Kunzmann, se vio envuelto en una situación más bien confusa. Se entiende que hace ya casi un año atrás se vio en una situación en que terminó de una salida normal, estando de franco, no estando de servicio, se vio envuelto en una situación que terminó siendo denunciado por una persona que no trae al caso señalar, y solamente producto de existir esta denuncia, el mando de Carabineros toma la decisión de llamarlo a retiro temporal. Se dijera en el traslado de la contraparte, así también se informó en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que la separación, la liberación del servicio, esta separación de las filas, no fuera una sanción. Y es, según su especial forma de ver las cosas, que se aleja un poco, según nuestra postura, de lo que debiera ajustarse a la luz de la Constitución, que es solamente el ejercicio de una potestad discrecional. Pero ¿cómo puede entenderse que una potestad discrecional que debe expresarse por medio de un acto administrativo no sea motivada? ¿Cómo es que se explica esto?
por medio de los informes y por medio de los traslados se dice de que basta solamente con cumplir, con redactar el documento y se escudan en que estas decisiones son adoptadas con criterios técnicos que se observan por la Honorable Junta Calificadora y que no merecen mayor fundamentación. Más aún, el último de los calvarios a los que fue expuesto el señor Kunzman, que es el haberlo agregado al escalafón de complemento. El escalafón de complemento, como lo entendemos nosotros y como se vio en el particular, en definitiva es un escalafón de oficiales que están sujetos a han sido coartados en el desarrollo del ejercicio de su profesión porque, según el modo de ver las cosas de la Honorable Junta Calificadora, pueden venir a suplir necesidades que se vengan dando en el último año o lo que les reste por servir, puesto que tiene una limitación de 30 años de servicio activo, luego de ellos pasan obligatoriamente al retiro definitivo. Mi representado, al momento de ser llamado a retiro temporal, contaba ya casi con los 30 años de servicio efectivo. Es decir, al haber utilizado la potestad que se le entrega por ley, pero está regulada en el artículo 159 del decreto 412 que se mencionara, mediante solamente un certificado expedido por la Honorable Junta Calificadora pasa a formar parte de este escalafón de complemento. En cuerdas paralelas, como se mencionara por el señor relator, se fueron solucionando otros temas. El primer tema que se solucionó fue aquello que corresponde a la responsabilidad penal. La causa penal fue sobreseída. No hubo aplicación de responsabilidad de algún tipo de pena, considerando, y estamos 100% conscientes, de que la responsabilidad civil, administrativa y penal no es lo mismo, pero en este particular caso se tuvo a la vista para separar del servicio a mi representado solamente la amenaza incierta de verse expuesto a una condena penal. Y eso habría atentado gravemente al prestigio de la institución, el mantenerlo solamente por el hecho de haber sido denunciado. Luego de haber sido sobreseído en la causa penal, se ejercieron las vías administrativas hasta el punto de retrotraer el sumario administrativo y el cual concluye con aplicar una sanción no expulsiva, ¿cuál es la reprensión? Es decir, bajo la entidad, ya no merecía estar separado del servicio, sino que bastaba con una reprensión, la cual mi representado firmó conforme, puesto que al momento antes de ser separado del servicio, él estaba próximo a ascender de teniente coronel a ser coronel de carabineros. Le faltaban, por lo que se expresaba, solamente 10 días para poder completar los requisitos suficientes para poder ascender. Así las cosas, cuando ya está solucionado este tema, mi representado alcanzó a cumplir los 30 años de servicio efectivo. Mi representado entró a Carabineros el 16 de enero de 1989. Ya habiéndose solucionado todo aquello que lo mantuvo separado del servicio, mi representado esperaba que se cumpliera lo que establece el artículo 65, letra B, del reglamento número 8 de Carabineros, que señala que los efectos de esta separación del servicio están supeditados a la terminación del sumario, sin perjuicio de la eliminación inmediata, lo cual le da tal vez un cerco en el ejercicio de esta potestad discrecional que tiene efectivamente el mando. Pero ¿cuál es el cerco que le impone? Le impone, está bien, puede separar al funcionario del servicio, pero ojo, estos efectos se van a mantener o no, dependiendo de cómo termine el sumario. El sumario no termina con una medida expulsiva, no debiera entonces haberse retrotraído todo hasta el mismo estado anterior a la separación del servicio, es decir, a la condición de integrar las filas de carabineros y no en un escalafón de complemento, en un escalafón de complemento que pasa a formar parte de este escalafón por medio de una decisión de la Honorable Junta Calificadora, la cual, curiosamente, al momento de tomar esta decisión, estaba integrada asimismo por el general del personal que conoció de todas las defensas administrativas de mi representado, general del personal que sabía entonces que estaba pronto a cumplir los 30 años del servicio, podía volver a la situación en la que se encontraba, volver nuevamente a postular para poder subir de rango de teniente coronel a ser coronel, pero también sabía que con los 30 años de servicio, si tomaba la decisión de hacerlo ingresar a este escalafón de complemento, se vería obligatoriamente eliminado de las filas, puesto que, como se expresara, por el hecho de ingresar al escalafón de complemento más tener 30 años de servicio efectivo, eso conlleva necesariamente
la eliminación de las filas, el retiro obligatorio. Así las cosas, excelentísimas señorías, es que, bueno, principalmente debido a la muy específica en cuanto a los puntos que nos habría gustado precisar relación por el señor relator, vamos en este momento a cerrar nuestro discurso señalando que se solicita respetuosamente a vuestras excelentísimas señorías que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los preceptos, puesto que es esto lo que le da la facultad a Carabineros de trabajar, de obrar más allá de lo que es la discrecionalidad, rayando en lo que es la arbitrariedad, puesto que se observan vigentes aún normas que son previas a nuestra Constitución y que, por ese mismo hecho, le dan la posibilidad de ajustarse a la legalidad, pero no a la constitucionalidad, puesto que las normas están vigentes, las normas no han sido derogadas, pero no son concordes con nuestra Carta Fundamental. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el Consejo de Defensa del Estado y hasta por 15 minutos, tiene la palabra don Sebastián Soto Velasco. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, ministros, ministra. Con la venia de su señoría excelentísima, vengo en alegar en representación del Consejo de Defensa del Estado para solicitar que esta inaplicabilidad se rechace por las razones que voy a señalar. Voy a dividir mi alegato en tres. Primero voy a analizar brevemente las normas, luego los hechos y finalmente voy a intentar persuadirlos de por qué no hay razones constitucionales para acoger una inaplicabilidad como la que hoy día estamos analizando. Partamos con las normas. Hay 4 normas impugnadas. 2 de ellas, la de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros y la del Estatuto de Personal de Carabineros, el artículo 109, letra E, lo que hacen básicamente es lo mismo, es reconocer que el presidente de la República puede llamar a retiro temporal a los oficiales de Carabineros y el personal civil de nombramiento supremo, y puede llamar a retiro temporal a proposición del general director de Carabineros. Eso es el 40, letra A, y el 109, letra E. Luego, una tercera norma, que es la del artículo 159 del Estatuto de Carabineros, se refiere al escalafón de complemento. Y luego me voy a referir más en detalle a eso. Y la cuarta norma es una norma reglamentaria. Es muy importante tener en cuenta eso. Es una norma de un reglamento, del reglamento de selección y ascensos del personal de Carabineros, el artículo 65. Esa norma, que es reglamentaria, quiero partir señalando con toda claridad que no es susceptible de control de constitucionalidad por la vía de la inaplicabilidad, puesto que, como sabemos, esta solo procede respecto de preceptos legales. Y la contraparte nos ha dicho recientemente que hay una especie de integración orgánica entre las normas legales y esta norma reglamentaria, pero no hay jurisprudencia ni bajo este Tribunal Constitucional conociendo la inaplicabilidad, ni bajo la Corte Suprema conociendo de la inaplicabilidad desde la Constitución del 25 que admita inaplicabilidades respecto de normas reglamentarias y no respecto de preceptos legales. Por lo tanto, considero que eso no es procedente, la impugnación del reglamento de selección y ascenso de personal de Carabineros. Quiero señalar además también respecto a las normas una segunda cuestión, que hay una inaplicabilidad de un precepto legal que fue objeto de control preventivo obligatorio. Me refiero al artículo 40, letra A de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros. Todos conocemos la norma de la ley del tribunal que señala que debe declararse la inadmisibilidad cuando la cuestión se promueva respecto de un precepto legal que haya sido declarado conforme a la Constitución por el tribunal, sea ejerciendo control preventivo o conociendo un requerimiento y se invoque el mismo vicio que fue materia de la sentencia, ¿cierto? También todos conocemos la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional que de alguna manera matiza esa causal de inadmisibilidad porque distingue entre el control del 93 número 1, el control preventivo obligatorio, del control del 93 número 6 de la inaplicabilidad. Pero como voy a argumentar más adelante, lo que se pide aquí, al menos respecto de esa norma, es un control abstracto, no es un control concreto. Y como tal, entonces, debiera, a mi juicio, aplicar esa norma de inadmisibilidad, puesto que en la sentencia 103 del año 1990, del 21 de febrero de 1990, rol 103 de este tribunal, se controló preventivamente esa norma al menos. Eso es cuanto respecto a las normas. Vamos a los hechos.
los hechos que sirven de base a la gestión pendiente. El teniente coronel Kunzman era jefe de zona de carabineros en la región, en Los Lagos, tenía un cargo de autoridad, y yo quiero leer los hechos narrados por él mismo, para no darle ninguna valoración, para no equivocarme siquiera en lo que él mismo señaló en el recurso de protección, la gestión pendiente en la página 2. ¿Qué es lo que dice el señor Kunzman? Dice que el día 6 de mayo concurrí a un local de esparcimiento en compañía de un amigo, lugar del que transcurridas unas horas me retiré en compañía de una mujer que había conocido esa misma noche, la que me solicitó pudiera dejarla en su domicilio particular para posteriormente dirigirme a mi domicilio a descansar. Posteriormente, por intermedio de las redes sociales, dice el mismo teniente coronel Kunzman, tomé conocimiento que la mujer que había conocido en el local nocturno presentó en mi contra una denuncia por el presunto delito de abuso sexual en la Policía de Investigaciones. Eso es lectura textual de lo que el propio requirente ha escrito en su recurso de protección. Por lo tanto, yo no quiero hacer ninguna valoración de estos hechos. Yo quiero decir que la causa penal fue sobreseída, por lo tanto, para el derecho penal hay aquí inocencia, esta parte no cuestiona aquello, pero lo relevante es el cumplimiento de sus deberes. Y por todos estos hechos es que el 11 de mayo, pocos días después de esta situación, se solicita su retiro temporal junto con iniciársele un sumario a fin de establecer la forma y circunstancias en que habían acontecido los hechos. ¿Qué es el retiro temporal? Es una forma de liberar del servicio transitoriamente al funcionario, pero manteniendo la condición de personal activo y también entonces manteniendo sus remuneraciones y manteniendo el régimen disciplinario y jerárquico. Esta solicitud de retiro temporal fue interrumpida en diciembre del 2018 porque el señor Kunzman renuncia voluntariamente y por lo tanto revoca su decisión. Pero en enero del 2019, y aquí entonces nos alejamos del retiro temporal, se solicita incluir al señor Kunzman en el escalafón de complemento, es decir, ya me alejo de las normas de la 40 letra A de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros y del 109 letra E del Estatuto Personal de Carabineros y voy a la norma del 159 del Estatuto de Carabineros. ¿Qué es el escalafón de complemento? El escalafón de complemento, dice el artículo 155 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, está integrado por aquellos oficiales superiores y oficiales jefes provenientes del escalafón general que deben abandonar sus escalafones de origen, pero que continúan prestando servicios. Es decir, se trata de personal que estaba en condiciones de ascender, pero que por diversas razones no asciende, que por decisión de autoridad, en vez de pasar a retiro, pasa a escalafón de complemento. No es una sanción pasar a escalafón de complemento, lo vamos a ver más adelante. Es lo propio de una institución que es jerárquica, es decir, que hay más personas que quieren acceder a cupos que a medida que se asciende son menores, se reducen. ¿Y quién decide quién pasa al escalafón de complemento? Lo decide la Honorable Junta Superior de Apelaciones. Por eso es que el decreto 27 del 18 de enero del 2019, suscrito por el exministro Andrés Chadwick y tomado a razón por la Contraloría General de la República y notificado al señor Kunzman, es aquel que se impugna. Ese es el que se impugna, el decreto en torno al escalafón de cumplimiento. El escalafón de complemento. Y el último dato que quiero decir respecto a los hechos es que en mayo del 2019 la Dirección Nacional de Personal solicita a la Subsecretaría del Interior el retiro absoluto de la institución. Es decir, habiendo pasado por el escalafón de complemento, llegado un momento se solicita el retiro absoluto. ¿Cuál es ese momento? Aquel que regula el artículo 158 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, que establece que el tiempo máximo de permanencia en el escalafón de complemento será el necesario para enterar 30 años de servicio. Como bien dijo la contraparte, cumplidos los 30 años de servicio del señor Kunzman, por decisión normativa, por ley, no impugnada en estos autos, se pone entonces término a su servicio a través del decreto de retiro absoluto. Esos son, en brevísimo resumen, los hechos. Vamos entonces ahora al derecho y para esto me quiero referir a 3 temas. El primero es que las normas que regulan el retiro temporal no tienen incidencia alguna en esta causa, a mi juicio.
En primer lugar, porque el acto administrativo de retiro temporal no nació a la vida del derecho. Su tramitación fue interrumpida. El único efecto del retiro temporal fue que el señor Kunzman quedó liberado de sus funciones, pero ese decreto no fue tramitado. El requerente impugna el decreto en el recurso de protección, en la gestión pendiente, aquel decreto que lo pasa a escalafón de complemento. Pero nada tiene que ver entonces las normas de la Ley Orgánica Constitucional y el Estatuto de Carabineros que regulan el retiro temporal con esta causa, porque en esta causa, en esta inaplicabilidad, no estamos discutiendo el retiro temporal, sino que la norma impugnada en la gestión pendiente es el paso al escalafón de complemento. Pero miremos de todos modos, analicemos brevemente el retiro temporal. ¿Es una medida administrativa o es una medida sancionatoria? Claramente es una medida administrativa que se inserta dentro del artículo 105 de la Constitución, que regula o que establece que los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de Fuerzas Armadas y Carabineros se van a efectuar por decreto supremo en conformidad a la ley. También esto mismo vinculado al 32 número 16 de nuestra Carta Fundamental. Y en esto hay variada jurisprudencia de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República, por ejemplo, en el dictamen 49099 del 2010, dice que el uso de la mencionada atribución debe desligarse de la sanción disciplinaria. Debe desligarse de la sanción disciplinaria. Y también dice que toda la regulación del del retiro temporal busca prevenir el perjuicio institucional que podría acarrear la mantención de un funcionario involucrado en hechos que dañan el prestigio de la institución. Ese es el objetivo del retiro temporal. Prevenir un perjuicio institucional mientras se efectúa un sumario, de mantener en funciones a un funcionario que, si es que se mantiene en funciones, puede dañar el prestigio de Carabineros, que es, obviamente, a mi juicio, el caso que estamos analizando. Pero no solo la Corte Suprema se ha pronunciado sobre esto, no solo la Contraloría, también la Corte Suprema, sentencia 14334 del 2019, analiza el retiro temporal y señala además que hay una serie de mecanismos institucionales de protección a los funcionarios. Por ejemplo, que se le paga la pensión de retiro, por ejemplo, que la eliminación queda supeditada a las conclusiones que arroje el sumario administrativo, etc. ¿Qué es lo que alega en esta parte la contraria? Señala que se le afectó algunos derechos. ¿Y cuál sería ese derecho? El derecho a participar en igualdad de condiciones respecto de sus compañeros de filas en la carrera funcionaria. ¿Pero qué igualdad de condiciones hay aquí? Si hay una persona a la que se le ha hecho un sumario por hechos que yo ya he narrado, que él mismo ha narrado, ¿qué arbitrariedad hay en haber llamado en retiro temporal a un carabinero con mando por los hechos que este mismo explica? ¿Es poco razonable haberlo llamado a retiro temporal? No hay ninguna desigualdad entre iguales, porque aquí no hay iguales. Es solo el señor Kunzman aquel que fue sometido que por los hechos que he narrado fue llamado a retiro temporal. Quiero decir que no debemos olvidar que los funcionarios públicos en esto tenemos una serie de obligaciones. Hay una serie de restricciones a nuestros derechos, por ejemplo, el derecho a la huelga. Las Fuerzas Armadas y de Orden son además esencialmente obedientes y no deliberantes. Estamos, los funcionarios públicos, sujetos a un régimen de sujeción especial. Mucho más lo están las Fuerzas Armadas y de Orden. Estamos obligados por ciertas reglas de textura abierta. Fíjese usted la del Estatuto Administrativo, artículo 61, letra I, que dice que los funcionarios públicos debemos observar una vida social acorde con la dignidad del cargo. Obviamente también esa es una norma importante para Carabineros o para cualquiera que ejerza una función pública. Por eso es que ese tipo de normas, las del Estatuto Administrativo y estas otras vinculadas con el retiro temporal, buscan prevenir el perjuicio institucional que podría acarrear la mantención de un funcionario involucrado en hechos que dañan el prestigio, en este caso de Carabineros. Segunda idea, las normas del escalafón de complemento. Ya explicamos las reglas del escalafón de complemento. Hay una sentencia de la Corte Suprema muy interesante en esto, que es la 13235 del 2018, 13235,
que tiene los votos favorables del ministro Prado, Vivanco Aranguis, del abogado integrante Pierri y el voto en contra del ministro Muñoz. ¿Qué es lo que nos dice esta sentencia? Tiene algunos estándares. Por ejemplo, que el paso al escalafón de complemento es parte de la carrera funcionaria. No es una sanción, es parte de la carrera funcionaria. Dicen, constituye una progresión regular de la carrera funcionaria. Es una medida que ocurre cuando se disminuyen las plazas, cuando se elevan las posiciones. Luego agrega, no es una sanción, no está contemplada como sanción, está contemplada como parte de la carrera funcionaria. 3, obedece a parámetros de contornos estratégicos, es decir, no obedece, dice la Corte Suprema, necesariamente a criterios de desempeño objetivo plasmados en las calificaciones, sino a otros parámetros de contornos estratégicos para la institución. ¿Y quién evalúa todo esto? Bueno, lo evalúa la Junta Superior de Apelaciones, que en este caso lo evaluó en 2 ocasiones, en un acuerdo del 28 de noviembre del 2018 y en un acuerdo del 14 de diciembre del 2018, y consideró, como dice el escrito del Consejo de Defensa del Estado en la página 58, una serie de criterios como la antigüedad, el sumario administrativo en curso, las plazas disponibles, la apreciación del oficial calificador, el impedimento para ascender, la necesidad de disponer de su plaza de orden y seguridad por el tiempo que faltaba para entrar a los 30 años, en fin, para pasarlo a escalafón de complemento. Si me da 1 minuto y medio más, Presidenta, se lo agradecería muchísimo. ¿Cuál sería el efecto inconstitucional? El requerimiento habla de que hay una vulneración al artículo 6 y 7, pero aquí todos han sometido su actuar a la Constitución, a las leyes, todos están investidos debidamente de sus cargos, todos han actuado en conformidad a su competencia, todos han seguido la forma que prescribe la ley. No hay entonces vulneración alguna en la norma que traslada al señor Kunzmann al escalafón de complemento. Tercera idea y final, el debido proceso. Nos dice la contraparte que aquí hay una vulneración al debido proceso por diversas razones. En primer lugar, creo que no la hay porque no estamos en ejercicio de potestades sancionadoras. No estamos en ejercicio de potestades sancionadoras. Ni el escalafón de complemento ni el retiro temporal son ejercicio de potestades sancionadoras. Pero aún si nos miramos desde ese prisma, no debemos olvidar que el 19 número 3, cuando regula el derecho a la defensa jurídica, también hace una excepción, un régimen de excepción en lo concerniente a lo administrativo y a lo disciplinario. Y como dice Silva Bascuñán, esto se justifica en un tratamiento distinto por la naturaleza peculiar que tienen las Fuerzas Armadas y de orden, lo que se refleja en la propia naturaleza o la propia regulación constitucional. Pues bien, eso también justifica estas normas especiales de retiro temporal, de escalafón de complemento y también otra serie de normas propias en materia administrativa y disciplinaria. Pero quiero, y con esto sí que termino, aplicar un criterio que este propio tribunal ha aplicado en la sentencia Roll 2029 del 2011. 2029 del 2011. El tema es levemente distinto porque es la calificación de una enfermedad invalidante exclusivamente por la Comisión de Sanidad respectiva de la institución. Pero ahí tienen el considerando 6 un criterio interpretativo que a mí me parece importante. Dice, los derechos de los militares no siempre tienen el mismo alcance y eficacia que el de otros, siempre que expresamente el constituyente y el legislador hayan previsto diferencias legítimas, objetivas y justificables. ¿Es en este caso legítimo un régimen especial como el que hemos venido narrando? A mi juicio es perfectamente legítimo y así se ha mantenido por décadas. ¿Es objetivo lo que ha ocurrido? Por supuesto que es objetivo por la conducta reprochable que puede atribuirse a quien la ha narrado, como es la contraparte. ¿Es razonable el retiro temporal mientras se efectúa el sumario? ¿Es razonable pasar a escalafón de complemento a este funcionario, a este caso concreto? A mi juicio, claramente que lo es. En fin, por todo eso, Su Señoría Excelentísima, es que vengo a solicitar que se rechace este requerimiento. Muchas gracias. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿preguntas a los señores abogados? Ministro Vázquez. Señores abogados, una consulta. Bueno, no tengo lamentablemente el recurso de protección acá para haberlo visto, pero hay un tema que me gustaría que ustedes me señalaran, me precisaran. El escalafón de complemento respecto de la carrera funcionaria implica una paralización en la carrera misma, es decir, no pueden continuar ascendiendo, si mal. Así es.
Es así, ¿no es cierto? Así es. Desde ese punto de vista, en consecuencia, ¿no estamos frente a una sanción? A los dos. Abogado Orellana. Gracias, señora presidenta. A nuestro modo de ver las cosas, tal vez si no lo analizara uno en abstracto, podría tal vez no llegar a ser una sanción. Pero en este caso en particular, si es que, y tomando nota de lo que señaló el Consejo de Defensa del Estado para responderle a su señoría, el decreto mediante el cual se llama a mi representado a integrar este escalafón es de fecha 18 de enero del año 2019. Es decir, 2 días después de que mi representado entera los 30 años de servicio activo. Es decir, tal vez de forma soterrada, acá se buscó utilizar esta herramienta para poder sacarlo de la institución, porque escalafón de complemento, 30 años de servicio es igual a retiro absoluto. Entonces, para contestarle a su señoría, según nuestro modo de ver las cosas, en este caso particular sí es una sanción, porque mediante esto se evita tal vez hacer otro tipo de tramitación, pero termina el resultado que el que tenemos ahora, que mi representado termina ahora siendo un teniente coronel en retiro, habiendo estado posibilitado para poder ascender y seguir ascendiendo en su carrera. Abogado Soto. Sí, yo quiero señalar que, a nuestro juicio, el paso al escalafón de complemento no es una sanción ni en concreto ni en abstracto. Primero en abstracto, y ahí vuelvo a citar el fallo de la Corte Suprema, el 13235 del 2018. Lo que señala es que el escalafón de complemento constituye una progresión regular de la carrera funcionaria. Es una consecuencia necesaria de la estructura organizacional de la institución. A mí me parece que en ciertas circunstancias, cuando hay más candidatos para ascender que puestos que llenar, deben esos candidatos o bien ser pasados a retiro o pasar al escalafón de complemento. El escalafón de complemento lo que permite es entonces que cumplan los 30 años. Y entonces es parte natural de una progresión en una estructura piramidal. No es propiamente una sanción en abstracto, por lo tanto, pero tampoco lo es en concreto en este caso específico a nuestro juicio. Y no lo es, en primer lugar, porque los planteamientos que hace la contraparte son claramente planteamientos de legalidad. Pero además, porque por la fundamentación que hace la comisión de calificación hay una serie de aspectos que dan cuenta y que eso puede apreciarse en la gestión, tanto en nuestra respuesta en la página 58 como en la gestión pendiente, que dan cuenta de las razones que tuvo esa junta calificadora esa Junta Superior de Apelaciones, la Junta Superior de Apelaciones, para tomar la decisión, que dice en relación, ciertamente porque se estaba tramitando un sumario administrativo, pero también porque habían plazas disponibles, por la apreciación del oficial calificador, por el impedimento de ascender, por la necesidad de llenar las plazas que tenía en ese momento el señor Kunzman, y entonces que había que permitir que también se ascendiera. Por esa razón, tampoco en el caso concreto hay propiamente una sanción. Señor abogado, pero usted tiene claro que los efectos del no ascenso tienen efectos patrimoniales, ¿no es cierto? Y en consecuencia, no solamente hay una sanción respecto del ascenso en la carrera, sino que hay una sanción, o hay un efecto, para no hablarlo directamente de sanción, de naturaleza patrimonial, porque no puede obviamente poder beneficiarse de la remuneración del grado inmediatamente superior, por un lado. Y por otro lado, también encontramos acá una suerte de, si queremos hablar de transparencia o de fundamentación, si uno ve en las actuaciones respecto del caso concreto, hay una serie de medidas que se toman de manera absolutamente erráticas. O sea, primero, suspensión temporal, después o retiro temporal, después viene una sanción, un complemento, una designación en el escalafón de complemento, posteriormente viene el retiro definitivo. O sea, en muy poco tiempo hay una serie de medidas que lamentablemente, a la luz de los antecedentes que uno tiene, efectivamente yo creo que hay una falta de publicidad y de fundamentación de los actos. Entonces yo quisiera también preguntarle al abogado requirente, sí, porque él
se fundamenta en el artículo 19, número 2, pero ¿y el artículo 8 no considera que habría eventualmente un problema en la fundamentación de las resoluciones, que es lo que nos da precisamente cuenta de cuáles son las razones y los motivos fundantes de todas las decisiones y de la última decisión? Excelentísima señoría. Abogado Arellano, tiene la palabra. Gracias. La verdad, excelentísima señoría, tiene toda la razón. Fue una falta de visión por esta parte requerente al momento de redactar este requerimiento. Solamente se había analizado desde el punto de vista de la garantía del 19 número 12 y el 19 número 24, precisamente por lo que usted señalará de los efectos patrimoniales, pero efectivamente fue una falta de este requiriente el no haberlo observado desde ese punto de vista. Abogado Soto. Quisiera hacerme cargo de los dos argumentos del ministro Vázquez. El primero, los efectos patrimoniales. Yo no creo que haya efectos patrimoniales comprometidos, salvo que creamos que tiene un derecho a ascender. Es decir, tiene una especie de, no solo expectativa de ascender, sino que esta limitación o este paso al escalafón de complemento le implica un perjuicio en su patrimonio, pero nunca entró a su patrimonio algo parecido a que él tenía el derecho a ascender. Porque, de nuevo, esta es una pirámide y en las pirámides las bases son más amplias que la altura, usted me entiende, ¿cierto? Entonces va reduciéndose esa posibilidad de ascender y en algunos casos tienen que ser llamados a retiro. Por lo tanto, no hay, creo yo, un efecto patrimonial comprometido porque no hay un derecho de propiedad sobre el cargo que está más arriba. No hay simplemente hay una expectativa que requiere seguir o cumplir la ley y tener buenas calificaciones y todo eso. Por lo tanto, considero que no hay efectos patrimoniales. Y tampoco considero que esté vulnerado el artículo 8. Tampoco creo que haya aquí falta de fundamento. El decreto impugnado es un decreto que invoca las actas de la Honorable Junta Superior de Apelaciones. Junta Superior de Apelaciones que en 2 ocasiones argumenta las razones del llamado al escalafón de complemento. La argumenta en la sesión de fecha 28 de noviembre y luego, tras una reposición administrativa, lo argumenta en fecha 14 de diciembre. Y el decreto, todos los decretos aquí en juego, tanto el de retiro absoluto como el que pasa a escalafón de complemento, son decretos sujetos a toma de razón. Es decir, están sometidos a control. Creo que los argumentos aquí señalados, más el control al que ha sido sometido los actos administrativos en juego, llevan a sostener que no hay una vulneración del artículo 8 por falta de fundamento. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ministro Romero. Muchas gracias, Presidenta. La pregunta que voy a hacer en el marco del artículo 19, número 3, racionalidad y justicia procedimental, en este caso, procedimiento disciplinario. Efectivamente, aquí se impugna un reglamento. Está bien. Pero me interesa preguntarle respecto al artículo 65, entre otras cosas, porque alguien podría afirmar, por ejemplo, o concluir, de que las normas legales impugnadas no se podrían sustentar a sí mismos, dada la amplitud y variedad que tienen, sin la existencia de un reglamento. Entonces, por eso voy a preguntar, refiriéndome al artículo 65. Antes de eso, el Consejo de Defensa del Estado afirma que hubo una conducta reprochable. Y uno puede agregar, y esto también es un hecho de la causa, que dio lugar a una consecuencia gravosa. Alguien podría sostener que eso es una sanción, como se quiera. El punto es que se afirma, por un lado, que hubo una conducta reprochable y, sin embargo, se produjo una consecuencia gravosa sin que se haya concluido un procedimiento disciplinario o sumario administrativo. Corríjame, por favor, respecto a los hechos.
¿De qué manera se aplicó el 65? ¿Se aplicó la frase sin perjuicio de la eliminación inmediata del afectado? Todo este contexto, más la pregunta específica, me gustaría que me pudieran ilustrar muy brevemente. Sí, Abogado bajo. Orellana, por favor. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, señor ministro, se aplica esta frase que usted señala y esto cómo se materializa. Se materializa mediante el llamado retiro temporal. Se materializa, perdón, mediante la liberación del servicio. La liberación del servicio viene aparejada con el llamado retiro temporal. ¿En qué consiste? Consiste en que el oficial afectado por esta medida tiene que hacer entrega de su uniforme, de su cargo, de todo aquello que lo hace ser, todo aquello que utiliza para ejercer su profesión de policía. Ese es el efecto que significa lo que esa frase, sin perjuicio de la eliminación inmediata del afectado. Abogado Soto. Sí, efectivamente el Consejo Carabineros en la gestión pendiente, el Ministerio del Interior en la gestión pendiente, consideran que hay una conducta reprochable, una conducta que fue objeto de un sumario administrativo, que fue también objeto de una invalidación, como señalaba la contraparte, pero que finalmente terminó con una sanción de reprensión. Hay un sumario administrativo que termina con una sanción de reprensión. Lo que a mi juicio es relevante también es que en este caso tenemos que pensar tanto para el retiro temporal como para lo que viene después, si es que es razonable que en una institución como Carabineros mantenga la misma condición y los mismos derechos y las mismas obligaciones un funcionario que está siendo sometido a un sumario. Sí, no, disculpe, sí, eso puedo entender perfectamente que hay matices, hay graduaciones, sí. Pero entonces, pero al menos mi primera aproximación es que hay un sumario que termina en reprensión. ¿Hay algún otro sumario posterior en que se haya aplicado el artículo 65? En este caso, Sí. Porque aquí el abogado de la requerente plantea que sí. no ¿Que hay se un aplicó- sumario posterior. Hay un solo sumario que... ¿O que se habría aplicado el artículo No, 65? lo que pasa es que el escalafón, el paso al escalafón de complemento no invoca exclusivamente la conducta del señor Kunzman para pasarlo a escalafón de complemento, sino que invoca, como yo he señalado, una serie de otros antecedentes, como la antigüedad, como las calificaciones, en fin. Y por eso es que se pasa a escalafón de complemento, pero no hay más sumario. ¿Quiere decir esto que nunca se aplicó el artículo 65? No, yo sostengo que el artículo... No, pero en general. En el sumario desconozco. En el sumario desconozco. Gracias. ¿Otra pregunta? Ministro Vázquez. Al abogado del Consejo, me parece que hay una contradicción entre lo que usted dice. Por un lado, hace referencia al problema de probidad, digamos, que habría afectado al funcionario, pero por otro lado dice, no, esto no es sanción, sino que simplemente, digamos, nosotros se aplicó una normativa y se le pasó al escalafón de complemento, porque, bueno, en estricto rigor esto es una pirámide y por lo tanto no todos pueden llegar arriba. Yo entiendo que la pirámide es que todos pueden llegar por lo menos hasta Coronel y no puedan quedar en el camino, digamos, a menos que sean sancionados de alguna manera. Entonces, por un lado, usted señala que hay elementos, ¿no es cierto?, que ameritarían una calificación, al menos, que habría afectado la probidad, y por otro lado, ¿no es cierto?, una situación simplemente vinculada a una selección, por decirlo eufemísticamente, a una selección de funcionarios en que algunos llegan y otros no llegan al final de la meta. Entonces, quisiera que usted me precisara, y ambos abogados me precisaran qué es lo que pasó en el fondo. Abogado Orellana. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, respecto a lo que usted señalaba, en el caso particular, efectivamente, de haberse cumplido los efectos de, bueno, ya el sumario termina con una medida no expulsiva, termina con una reprensión, y si se hubiera aplicado lo que correspondía acá, que es lo que se expuso respecto al artículo 65, debiera haber sido retrotraído todo al mismo estado antes de que se le aplicara esta sanción, que no es sanción, como se dice. Es decir, al escalafón normal, no al escalafón complementario.
Es decir, yo creo, o sea, no me gustaría hacer una valoración moral de lo que voy a decir, pero tengo que decirlo. O sea, tal vez se aplica sin malicia pasarlo a este escalafón. No sé si tal vez no se tuvo a la vista de que se solicita este traspaso habiéndose cumplido ya el requisito que son los 30 años, que significaba la eliminación inmediata. Pero si se hubiera cumplido con lo que establece el artículo 65 del reglamento 8, debiera haber podido tal vez no ascender de inmediato. Hay muchos oficiales que por un tema de listas, que existe un tema de puntajes y de evaluaciones, no ascienden el año que quieren, pero pueden esperar un año más y continuar juntando méritos, haciendo su labor y pueden postular el año siguiente, derecho del cual se le privó a mi representado. Abogado Soto. Sí. Yo quiero sostener que no hay contradicción en mi planteamiento, por lo siguiente. En primer lugar, todo lo que yo he señalado en torno a los hechos reprochables que se señalan buscan justificar el decreto de retiro temporal. Por eso es que hemos hablado tanto de eso, porque también se impugnan dos normas que regulan el retiro temporal, se impugnan de inaplicabilidad. Entonces teníamos que referirnos al retiro temporal. Y entonces las normas que permitieron esos decretos de retiro temporal y que están impugnadas requerían analizar los hechos reprochables y mostrar su razonabilidad de llamar a retiro temporal a este funcionario. El escalafón de complemento es una cuestión que podemos mirar o que debemos mirar integradamente, pero también separadamente. Separadamente por las razones que usted ha señalado, ministro, en cuanto a que su regulación es lo que ya hemos conversado. Pero también integradamente porque en la análisis que hace la Junta Superior de Apelaciones también se considera la historia de este funcionario para pasarlo al escalafón de complemento. Y lo he leído antes. Entonces, el llamado o la razón para que integre el escalafón de complementos no es el resultado del sumario, no es solamente la conducta reprochada, sino que es la mirada completa a la historia del señor Kunzmann. Y es por eso que finalmente se decide que pase el escalafón de complemento. Gracias. Ministro Lóstica. Una pregunta técnica, Consejo del Estado, sobre la norma, el contenido de la norma del Decreto Supremo 5.193 de 1959. El Consejo del Estado dice que no es una norma legal, ¿no es cierto? Sí. Que es un reglamento esto. Sí. Quiero que, más allá de si materialmente lo es o no la norma, ese es un análisis que nos habría gustado escuchar del Consejo de Defensa del Estado, más allá de dónde está contenida una disposición. Si es reglamento, ¿cuál es la norma que accede, la norma legal que está desarrollando este precepto? ¿La norma que desarrolla el precepto reglamentario? Siendo reglamentario, tendría que haber accedido a una norma legal. ¿Cuál es esa norma legal? Yo me atrevería a decirle, ministro, que en primer lugar es formalmente una norma reglamentaria que en cuanto a su contenido detalla una serie de preceptos legales que lo que hacen es regular la conducta de los, en este caso, carabineros, la conducta de vida de los carabineros, los deberes de los carabineros. Ahora, ¿cuál es específicamente la norma que regula o que ejecuta? Yo me atrevería a decir que es el Estatuto de Carabineros en general, es las normas de la Ley Orgánica Constitucional. Perdón, pero, abogado, es que es de 1959, por eso le pregunto. No, pero lo que pasa es que cuando yo digo que es el Estatuto, es las normas legales que establecen una serie de deberes para los funcionarios de carabineros, que no necesariamente tienen que ser anteriores, perfectamente pueden ser posteriores y considerar que ejecutan aquellas normas y lo interpretamos así. No diría que la potestad reglamentaria de ejecución solamente tiene que ejecutar normas anteriores. Uno también puede interpretar, diría yo, normas reglamentarias a la luz del derecho y de los preceptos legales vigentes. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ministro Vázquez. A propósito de lo mismo, le preguntaba al ministro
rústica. Y efectivamente, aquí hay un tema de, eventualmente, podríamos hablar de una ley penal en blanco, de una norma impropia, porque aquí claramente hay tipicidad o tipificación de conductas, ¿no es cierto?, ilícitas, etcétera, o lo que sea, pero que no tienen un respaldo legal, propiamente tal, no hay una referencia directa. No estaríamos aquí entonces. Es cierto que el reglamento es una norma que tiene hoy día, en el contexto de este requerimiento, eventualmente podría considerarse que no es una norma impugnable por la vía de la inaplicabilidad. Pero, ¿y entonces dónde están legalmente los tipos? ¿Abogado Soto? No, yo creo que en primer lugar esa es una pregunta tremendamente interesante, es decir, si es que, y este tribunal tiene sentencias sobre esa materia, tiene sentencias sobre normas penales en blanco en situaciones de sujeción especial como es las Fuerzas Armadas. Pero, en primer lugar, quien debiera descubrir esas normas es la contraparte. Quien debiera haber inaplicado esas normas es la contraparte, no esta parte. Esta parte tiene que preocuparse, a mi juicio, de mostrar que esa norma no es impugnable y que si queremos discutir sobre deberes militares y la tipicidad de esos deberes militares, a mí me parece un tema maravilloso, pero que en este requerimiento no ha sido objeto de discusión. Gracias. Ministro García. Una pregunta al requirente. Una pregunta al requirente. ¿Cuál es el techo de la carrera de su representado? Porque hay una diferencia aparentemente entre teniente coronel y coronel, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo asciende a teniente coronel y cómo se asciende a coronel? Con su permiso, señora presidenta, Adelante. paso a contestar al señor ministro. Basta con una permanencia de una cantidad de años y que en esos años esté calificada en lista 1. Se hace una calificación anual, para lo cual se constituye la honorable Junta Calificadora, que si está evaluado con en lista 1, ¿ya? Y con unas notas que entiendo que la que tenía mi representado es un 5.6 de un máximo de 6, él podría haber accedido a el rango que seguía, que es el de coronel. Para poder llegar a teniente coronel, a coronel, y lo que sigue, él pasó por la Academia Militar. El techo estamos hablando de supuestos ideales, podría inclusive haber llegado al rango de general, porque había cumplido, por lo menos con lo que tenía que cumplir para poder ser teniente coronel y pasar a coronel, había pasado la cantidad de años de servicio, tenía sus calificaciones y además había sido alumno de la Academia de Guerra. Entonces el techo habría sido idealmente el rango de general. Perdón, en su primera descripción es mérito, ¿no es cierto? ¿Perdón? En su primera descripción es mérito lo que dijo, la estructura de mérito, ¿no es cierto? ¿Y qué antigüedad tenía? Porque ahí ya pasa a otra categoría. ¿Qué antigüedad tenía él? No recuerdo, su señoría, en el listado, porque hay un listado que atestigua de la antigüedad, no lo recuerdo, su señoría. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ministro Vázquez. El escalafón de mérito, ¿desde cuándo existe? ¿Sabe alguno de ustedes? No, su señoría. No es de siempre. Desde los años 70, por si acaso. Hay que pensar en qué momento se produjo, por qué razones. Gracias. No habiendo más preguntas, ha terminado la vista de esta causa. Muchas gracias. Gracias.